Yo soy una joven cubana, camagüeyana. Vengo de una familia de músicos, de escritores. Viví en Cuba hasta los 14 años y fui exiliada a Venezuela. Salimos como refugiados políticos, en mi familia había presos políticos y en el gobierno del presidente venezolano Herrera Campins se abrió una cantidad de visas para prisioneros políticos o ex prisioneros políticos y sus familiares. Y fue así como nosotros en el año 1983, mis padres, mi hermana y yo salimos de Cuba. Venezuela para mí fue mi escuela de libertad. Lo primero que recuerdo de Venezuela es la luz. Aunque llegamos ya atardeciendo, las luces de Caracas me parecieron algo increíble. A veces uno se acostumbra a vivir en la oscuridad en la que se vive en Cuba. Y estoy hablando de la oscuridad real, ¿no? Que no hay luces en las calles. Si pudiera decir, mi experiencia en Venezuela fue de luz, fue de libertad, fue de ejercitar derechos que desconocía que tenía, fue de aprendizaje, de lectura, de conocer muchas personas, de reencontrarme con Cuba, aunque ya estaba lejos. O sea, me reconecté con mi cubanía. Además de eso, conocí un pueblo maravilloso que es el pueblo venezolano, un pueblo hospitalario. Me incorporé a ese pueblo. Mis mejores amigos son venezolanos, con los que estudié en la universidad. Mi familia completa pudo trabajar, pudimos estudiar, pudimos echar para adelante. Mi papá pudo poner un pequeño negocio a los pocos años de estar en Venezuela. El exilio es difícil, es duro, con mucha nostalgia, con mucho deseo de ver a mi familia, a mis abuelos, a mis primos, a mis tíos, pero te puedo decir que mi experiencia como exiliada en Venezuela, 7 años que estuve allí, fue realmente hermosa. Siempre me gustó escribir, desde los 9 años escribo poesía. Estando en Venezuela, en lo que es el preuniversitario, me incorporé a un club de periodismo y escribía para los periódicos locales. En el tema de Cuba, también me involucré durante mi estancia en Venezuela, ayudando a la Unión de Presos Políticos Cubanos, que era una casa donde eran recibidos los cubanos que llegaban. El hogar cubano que estaba en Caracas, en la Floresta. Fue una época también de escribir, de lograr espacios, por ejemplo, en el periódico El Mundo, que era un periódico muy leído, un periódico vespertino, pues tuve la oportunidad de publicar varios artículos. Cuando el dictador Fidel Castro, fue a Venezuela, pude publicar mi primer artículo en El Mundo, protestando por la presencia de este dictador en la toma de posesión de un presidente democrático como fue Carlos Andrés Pérez. Ahí empezó mi carrera como comunicadora. Decidimos dejar Venezuela porque mi padre en 1988 dictaminó que en Venezuela venía el comunismo. Yo no lo creía. Me pareció que era como una locura, pero bueno. Primero que nada, quiero dar buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Los primeros años de este exilio, ese segundo exilio, ¿no?, en Estados Unidos fueron difíciles porque, claro, Venezuela es otra cosa, es un país hispano, latino, o sea, culturalmente somos más afines. Estados Unidos es otra cosa, aunque estés en Miami, o sea, es otra cultura, es otra visión. Casi inmediatamente al llegar aquí, me conecté con un grupo de jóvenes cubanos que estaban organizando un congreso de jóvenes cubanos. Yo llegué en julio del año 90, en agosto fue ese congreso, y ahí se creó el Directorio Revolucionario Democrático Cubano, organización a la que pertenezco desde el año 90 y a través de la cual he podido servir a Cuba. El directorio se creó como un grupo de jóvenes cubanos nacidos en Cuba, algunos nacidos otros fuera de Cuba, como un movimiento de conciencia para levantar la conciencia de la juventud cubana fuera y dentro de Cuba. El directorio se crea además como un movimiento para buscar respaldo para en aquel momento incipiente movimiento de derechos humanos en la isla. Se había creado hace ya años el Comité Cubano Pro Derechos Humanos dentro de Cuba y ya se había empezado a desarrollar lo que fue el embrión de lo que es hoy la resistencia interna cubana. Y nosotros pues buscábamos reenfocar, cuando nos creamos,
o sea, reenfocar el tema de Cuba aquí afuera. O sea, se pensaba que el cambio en Cuba iba a venir desde fuera, ya sea influenciando Washington, influenciando el Parlamento Europeo desde afuera. Y nosotros, nuestra propuesta, que en aquel momento fue novedosa, es no, el cambio viene de adentro. Hay que apoyar a la gente, a los protagonistas de ese cambio que están dentro de Cuba. Y a esa gente hay que buscarle apoyo logístico, a esa gente hay que buscarle reconocimiento internacional. Y ya en el año 94 lanzamos la campaña Boitel. Operación Boitel busca y sigue viva, busca solidaridad en el mundo para los luchadores cívicos dentro de la isla. Y iniciamos esta campaña en Bolivia, en La Paz. Allí nos hicieron un acto de repudio terrible en la Universidad de Cochabamba, donde fuimos a hablar de Cuba y de la oposición y de la resistencia en un momento en el que estaba ocurriendo el éxodo del año 94. Se han reportado y se han documentado más de 5.000 arrestos arbitrarios. El directorio ha logrado ir al continente americano, a África, a Asia, a Europa, para hablar de la realidad cubana, para buscar reconocimiento para los prisioneros políticos cubanos, para los opositores dentro de Cuba, para que el mundo conozca que en Cuba hay una lucha, que el pueblo cubano no acepta la imposición del totalitarismo y que de disímiles maneras está luchando. Se está autoliberando, está retomando su propia vida como ciudadanos y ese proceso es un proceso que necesita solidaridad internacional. Entonces el directorio ha trabajado internacionalmente y hacia Cuba con un mensaje de solidaridad, con un mensaje de liberación y con un mensaje de reafirmación nacional, de los valores nacionales cubanos, que están por encima del totalitarismo. Yo creo que en Cuba hay muchos jóvenes que sí están despertando. Hay que entender que en Cuba hay un sistema realmente totalitario, un sistema que se impuso por las armas. Fidel Castro bajó de la Sierra Maestra por las armas y se impuso en el poder. Nadie votó, no hubo elecciones. Y desde que entró al poder fusiló, mató, envileció al pueblo. Yo creo que no hay forma de prepararse para entender el dolor y el sufrimiento humano. Lo único que a mí me ha ayudado es mi fe. La fe que tengo profunda en Dios es lo que me ha ayudado a entender el sufrimiento que ha tenido que pasar el pueblo cubano, que pasa el pueblo cubano, a darle ánimo a personas que le han asesinado a sus hijos o a personas que han sido torturados, a tener el coraje de escuchar historias terribles de lo que pasa en nuestro país. Y muchas veces me he sentido muy triste, me he sentido muy deprimida por esas cosas, pero a la vez ese deseo de que cambie, de que esto no siga pasando, ese deseo de que Cuba pueda ser feliz, me empuja a seguir haciendo lo que hago. O sea, yo creo que uno no podría hacer este trabajo si uno no tiene una profunda convicción de que es posible el futuro para Cuba, de que es posible la alegría, de que vamos a rebasar esta terrible etapa y de que vamos a lograr enrumbar nuestro país en un derrotero feliz.